Bienvenidos una vez más al canal de Artemex Diseños y Publicidad. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de sublimación. Este es el video número 2 y vamos a ver lo que necesitamos para sublimar. Bueno, pues comenzamos. Curso de sublimación que necesitamos para sublimar. En el capítulo anterior habíamos visto que necesitamos 6 cosas esencialmente para poder realizar nosotros la sublimación. La primera y la que vamos a estar viendo durante este video es la computadora. La computadora es la parte de las 6 partes que se necesitan principalmente para realizar la sublimación, y muchas veces tenemos mucha confusión. Creemos que necesitamos una supercomputadora o creemos que podemos utilizar cualquier computadora, o nos dicen que una laptop no, nos dicen que es mejor una tablet. Entonces vamos aquí a tratar de resolver todas estas dudas y de aclarar cuál sería la mejor opción para realizar este proceso, realizar la sublimación. Bueno, aquí lo principal que vamos a ver es ver las partes de una computadora. Las partes esenciales de una computadora son las siguientes: tenemos una memoria RAM, tenemos un procesador, tenemos una tarjeta gráfica y tenemos un disco duro. Cuando nosotros vamos a la tienda, siempre el vendedor o las características que tiene la computadora aparecen estas 4, o por lo regular procesador, memoria RAM y disco duro, siempre aparecen en la lista de componentes y nos dice qué capacidad tiene cada uno. Les voy a explicar más o menos cómo o para qué nos sirven cada una de estas cosas. El disco duro nos sirve para almacenar todos nuestros archivos. Entre más espacio de disco duro tengamos, vamos a poder almacenar más archivos. Por ejemplo, si tenemos un disco duro de 500 GB, vamos a poder almacenar cierta cantidad. Si tenemos un disco duro de 1 terabyte, este es mucho más grande, quiere decir que vamos a poder estar almacenando mucho más información. Más adelante va a haber una tablita donde les voy a poner todas las características que nosotros recomendamos para una computadora que se vaya a utilizar solamente para sublimar. Ahorita no voy a hablar tanto de lo que son las cantidades, pero más adelante van a estar ya las cantidades que se requieren para poder sublimar con alguna PC. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio. Esta memoria RAM se encarga de almacenar los datos que se están trabajando en tiempo real. Que si por ejemplo, si el procesador está trabajando una multiplicación, la memoria RAM la está guardando. Esa memoria RAM tiene almacenada esta multiplicación y la está almacenando mientras está haciendo el proceso el procesador. Entonces lo que vamos a hacer con la memoria RAM, entre más espacio tengamos, más cálculos va a poder guardar nuestra computadora. Esta sería una explicación básica de lo que hace la memoria RAM. Y el procesador, si el procesador es de mucha capacidad y puede realizar muchísimos cálculos al mismo tiempo, y estos los va a mandar a la memoria RAM. Entonces el procesador se encarga de hacer todos estos cálculos, la memoria RAM se encarga de almacenarlos, y al final tenemos el disco duro, que se almacena ya los archivos ya procesados. Así funciona esta cadena de componentes. Todos estos componentes deben de estar de una manera nivelados, porque si uno está más grande que el otro, vamos a tener algunos problemas, lo que le llaman cuello de botella, que el procesador pasa mucha información muy rápido, pero como la memoria RAM no puede almacenar mucha, ahí se estanca. Entonces tendríamos este detalle. Entonces todos los componentes deben de tener una sincronía o una nivelación. Y por último vamos a ver lo que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es un componente que ayuda al procesador a procesar la información que se carga como imágenes. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en Photoshop y en Photoshop necesitamos una gran cantidad de cálculos, que es lo que hace el procesador, la tarjeta gráfica va a ayudar a este procesador a realizar estos cálculos. De esta manera pasa al monitor. Entonces sería una parte muy importante tener una tarjeta gráfica dedicada, porque hay tarjetas gráficas integradas. Los procesadores, algunos traen tarjetas gráficas integradas, pero igual no son suficientes para trabajar con programas como Photoshop o Illustrator. Entonces se necesita ya una tarjeta gráfica dedicada.
Estas serían las partes esenciales que tenemos que estar checando a la hora de nosotros comprar nuestra computadora para sublimación o para alguna otra actividad. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo digo yo qué computadora voy a usar? ¿Cómo yo pues decido qué computadora voy a usar? Pues de acuerdo a lo que yo voy a utilizar. Nosotros cuando vamos a comprar una computadora debemos de ver cuáles son los requisitos que nos pide cada programa que vamos a utilizar en ella. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos Photoshop, que es un editor de mapa de bits, tenemos Illustrator, que es un editor de vectores, y tenemos CorelDRAW, que también es un editor de vectores. Cada uno de estos tiene diferentes características o requisitos mínimos que nos van a solicitar para que pueda funcionar bien este programa. Por ejemplo, si nos vamos con el Photoshop, aquí nos aparecen las cantidades, ahora sí, de cada uno de los componentes que necesita. Dice que, por ejemplo, dice requisitos de un procesador. Tiene que ser Intel o AMD con compatibilidad de 64 bits y de 2 GHz o más rápido. Esta sería la característica del procesador que se requiere, la mínima, para que funcione el Photoshop. Después nos dice que un sistema operativo puede ser Windows 10 de 64 bits o alguna versión pues más nueva. Y ya después nos aparece la memoria RAM, que puede ser de 8 o 16 GB. Aquí no me metí tanto en lo del sistema operativo porque los sistemas operativos pues actualmente se maneja el 8, 8.1, el Windows 10. Para Mac pues tendríamos otros sistemas, pero aquí solamente estamos manejando ahorita Windows, lo que es el sistema operativo Windows. Entonces pues el más actual es el Windows 10, ya hay el Pro, el Home, ya veríamos cuál se instala en nuestra PC. Esta característica pues no importa tanto porque pues al final de cuentas las actualizaciones de Windows van haciendo que tengamos las versiones más actualizadas cada vez. Ahora vamos a hablar de la memoria RAM. Nos dice que los requisitos serían 8 GB, pero nos recomiendan 16 GB o más de RAM. Esto para las versiones nuevas de Photoshop. Esta información pues es de los modelos del modelo 2020 de Photoshop. Entonces pues necesitamos 16 GB o más de RAM. Una tarjeta gráfica, como les comentaba, esta también ayuda al procesamiento de información y nos dice que 2 GB de memoria GPU que tendríamos que tener también en nuestra computadora. Ya acá nos viene lo del monitor y lo del espacio de disco duro. El espacio de disco duro tampoco hay tanto problema porque por lo regular siempre tenemos espacio de disco duro en una PC nueva para poder instalar pues estos programas. Si no nos pide tanto, nos pide 4 GB, que para un disco duro pues cualquier computadora debe tener esta característica. Estas serían las características que nos piden para Photoshop. Ahora vamos a ver para Illustrator. Para Illustrator nos pide un procesador de varios núcleos con compatibilidad de 64 bits. Aquí ya no nos dice qué velocidad, acá nos comentaba que quería una velocidad de 2 GHz, no nos dice qué velocidad, pero sí que sea para 64 bits y que sea AMD Athlon 64. El sistema operativo igual nos pide que sea Windows 10 en versiones V1, varias versiones como les comentaba, ahí se va a ir actualizando y ustedes pues la mayoría de las veces tendrán el más actual. Memoria RAM nos dice que 8 GB igual y que recomiendan 16 GB. El disco duro nos pide que tenga 2 GB de disco duro libres para poder instalarlo. La resolución del monitor nos pide una pantalla de 1024 x 768. Nos pide una de 1920 x 1080 que sería Full HD. Un GPU pues igual nos pide una memoria. Aquí nos dice que de una tarjeta gráfica, perdón, nos dice que de 4 GB. Y el de Photoshop pues nos pedía 2 GB. La diferencia pues varía en que en este maneja más cálculos matemáticos y en este maneja lo que son mapas de bits o lo que son píxeles. Esa va a ser la diferencia, por este nos pide más tarjeta gráfica. Y por último CorelDRAW, que es el programa que algunos utilizan. Este es un programa pues que nos pide menos requerimientos, nos pide pues igual Windows 10, también lo podemos instalar en Windows 8 o en Windows 7. Con todas las actualizaciones pues más recientes. Nos dice que podemos pedir o tener un
un procesador Intel Core i7, i3 o i5 o un AMD Athlon 64 hacia arriba. Nos dice que para este solamente necesitamos 2 GB de RAM. Esta es la ventaja de este programa. No pide tantos requisitos. Con 2 GB de RAM es suficiente. Creo que ahorita en la actualidad todas las computadoras nuevas pues ya tienen de 2 GB de RAM hacia arriba. Las computadoras más viejitas pues no tendrían algunas 1 GB, pero ahorita pues ya todas las actuales tienen de 2 GB de RAM hacia arriba. Nos pide que tengamos 1 GB de espacio en el disco duro. En la pantalla pues nos pide que tengamos ratón o tarjeta o tableta gráfica. Resolución de pantalla de 1280 x 720. Nos pide una pantalla pues normal, que sería la HD. Y Microsoft Intel Explorer, nos pide internet, las actualizaciones de Microsoft.NET Framework. Nos pide una unidad de DVD en caso de que tengamos que instalarlo por disco, y pues una conexión a internet para estar viendo contenido del programa, y etcétera. Estas serían las características que nos piden estos 3 programas de diseño. Nosotros aquí en Artemex utilizamos los 3 programas. Los 3 programas los estamos utilizando: Photoshop para editar mapas de bits, Illustrator para generar vectores, y por último CorelDRAW, porque llegan clientes que traen sus archivos ya con sus vectores hechos en CorelDRAW, y pues algunas veces nos los traen en este archivo, y pues tenemos que tener el programa para poder abrirlos. Estas serían las características. A partir de estas características nosotros debemos de identificar qué computadora vamos a comprar o qué computadora nos sirve para realizar diseños en estos programas. Si nosotros vamos a utilizar otros programas, deberíamos de verificar cuáles son las características que nos piden y de esta manera elegir nuestra computadora. Nosotros no podemos elegir una computadora sin ver nuestros requisitos de programas. Ya sabiendo los requisitos de los programas, ya podemos elegir una computadora. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Antes de escoger la computadora, vamos a ver la diferencia entre la de escritorio y una laptop. Bueno, la de escritorio nos va a servir para un local fijo. Cuando nosotros tenemos ya un local establecido, podemos tener nuestra computadora de escritorio, la ponemos y la adaptamos y tenemos nuestra pantalla, y podemos mostrarle a nuestros clientes pues algunos trabajos, a nuestros diseños de una manera más personalizada. Aparte de que pues no la vas a andar moviendo a ningún lado, pues ahí te sirve mucho para tenerla en el local. Tiene más espacio para disipar el calor. Esta es una muy buena ventaja. La podemos tener trabajando todo el día, y el procesador sabemos que genera calor. De esta manera, como tiene más espacio, pues no se va a calentar mucho y no vamos a tener problemas más adelante con esta PC, con esta computadora. Es mucho más barata. ¿Por qué son más baratas las computadoras de escritorio? Pues porque sus componentes pueden ser más grandes y pues son más baratos a adquirirlos ahorita en el mercado. Podemos conectar un monitor más grande. Esta es una gran ventaja. Si nosotros tenemos un monitor grande para ver nuestros diseños, pues no lastimamos nuestra vista y podemos trabajar pues más tiempo en esta computadora. Y solo puedes trabajar, esta sería una desventaja, la última, solamente puedes trabajar en un lugar fijo. Esta sería una desventaja para ti en caso de que tengas una PC de escritorio, porque muchas veces si no tienes un local, te serviría más una laptop. ¿Por qué? Porque te puedes ir de un lugar a otro, estar en tu trabajo, estar en algún parque trabajando, y con la computadora de escritorio no lo podrías hacer. Ahora vamos a ver las características de una laptop. La laptop es mucho más cara, tiene menos espacio para disipar el calor, por lo cual si la tenemos mucho tiempo trabajando, puede ser que se caliente. A la hora de que se calienta una PC, una computadora, una laptop, empieza a hacerse más lenta. ¿Por qué? Porque el procesador, algunos tienen un sistema de protección, el cual hace que empiecen a funcionar a menos velocidad cuando ya están sobrecalentados. Entonces esto haría que tu computadora se hiciera más lenta. Puedes moverte, esta es una super ventaja, puedes moverte a cualquier sitio a trabajar, como lo comentaba anteriormente. Puedes darte en una cafetería, ahí puedes trabajar. Esta es súper una ventaja muy importante.
Y la última, pues es una desventaja, que la pantalla es más pequeña. Si nosotros trabajamos mucho tiempo en esta computadora, pues tendríamos que tener una protección para que no nos lastime pues la vista. ¿Por qué? Porque sí es mucho más pequeña una pantalla de laptop que una pantalla de una computadora de escritorio. Ahora, ya viendo las características de los programas y ya viendo las ventajas y desventajas de tener una laptop o una de escritorio, vamos a ver qué computadora sería la que se recomienda para poder trabajar lo que es sublimación. Pues aquí está la computadora. Aquí aclaramos, se puede utilizar con cualquier computador, pero si vas a adquirir una, trata de que esté sobrada porque los programas cada vez exigen más. Esta es una parte muy importante que no habíamos mencionado. Cada año los programas pues van aumentando características y por lo tanto pues van exigiendo más características a las computadoras. Entonces, si nosotros compramos una computadora que apenas alcance a funcionar o apenas pueda trabajar con el programa, al siguiente año pues ya no va a poder trabajar con las nuevas actualizaciones del programa. Entonces es importante pues que esté un poco sobrada para que esta computadora pues nos dure 1 o 2 años o hasta 3 años trabajar con ella, con los programas y sus actualizaciones que vayan teniendo cada año. Esta computadora recomendada se hizo de acuerdo a las características que veíamos anteriormente de los programas. Bueno, la primera característica es la memoria RAM. Con que tenga una memoria RAM de 16 GB hacia arriba está bien. Nos pide también un disco duro de estado sólido de arranque de 150 GB y un disco mecánico de 1 TB, que sería otra característica. Un procesador puede ser Ryzen 3 o 5, o puede ser Core i3 y Core i5. Varios núcleos en la actualidad ya podemos. Y por último, una tarjeta gráfica dedicada de 2 GB. Puede ser de cualquier marca, solamente con que sea de 2 GB. Esto va a ayudar a trabajar más rápido y podrán trabajar con Illustrator y Photoshop al mismo tiempo, o podrán trabajar con CorelDRAW y Photoshop al mismo tiempo. Eso ya ustedes lo decidirán, pero esta computadora en este año es la que se recomienda para iniciar en esto de la sublimación. Ya si más adelante quieren trabajar más, pues pueden aumentar las características de esta computadora. Se recomienda que sea escritorio para que ustedes la tengan en su local y puedan estar trabajando ahí. Si van a comprar una laptop, pues hay que ver que va a estar más cara y que algunos componentes no se pueden aumentar. La ventaja que tenemos en Windows, que si yo por ejemplo compro una tarjeta madre que le pueda quitar y poner nuevos componentes, pues más adelante solamente puedo comprar, por ejemplo, si mi memoria RAM ya se me está quedando corta, compro 8 GB más de RAM y ya tendría una computadora de 24 GB de RAM o una computadora de 32 GB de RAM. Esta es la gran ventaja. Si quiero instalarles más disco duro, le puedo instalar hasta 3 o 4 dependiendo la cantidad de puertos SATA que tenga mi memoria, mi tarjeta madre. Igual el procesador, yo puedo quitar el procesador y ponerle otro procesador más nuevo. Igual la tarjeta gráfica en una computadora de escritorio, yo puedo quitar esa tarjeta gráfica y poner otra que mi tarjeta madre resista, igual con el procesador. Como les digo, todos los componentes deben estar nivelados, pero la ventaja de la computadora de escritorio es que le podemos aumentar varias características con el tiempo. Claro que tiene que ser Windows. Si es Mac, pues sí sería más complicado hacer estas modificaciones. Si nosotros compramos laptop, algunas sí se puede hacer esta modificación, pero algunas veces pues no se va a poder hacer. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda déjenla en los comentarios, ya estaremos ahí respondiendo sus preguntas. Gracias y hasta la próxima.